vamos a construir una base para un 2 tensor. Sea el conjunto de vectores E1, E2 hasta N, una base del espacio vectorial V, y phi a la 1 o phi super 1, phi super 2 hasta phi super n, una base o la base dual de estos vectores bases, es decir, una base en el espacio dual. Sabemos que el producto tensorial de alfa con beta es un 2 tensor covariante, es lo que acabamos de mostrar acá. Entonces, si es un 2 tensor covariante, vamos a decir que sea G elemento de estos tensores covariantes, por lo que G de U, B, que otra vez podemos escribir este vector U como en términos de su base, es decir, aquí estoy usando la convención de suma de Einstein otra vez. O sea, tendríamos G de U1 o U super 1, E1, U más U super 2, E sub 2 más puntos suspensivos U super n por E sub n. Y acá tenemos B super n. Bueno, no B super n, sería B super 1 por E1 más B super 2 por E sub 2 más así igual, o sea, lo mismo que en este lado. Y otra vez, recordemos que estos serían simplemente coeficientes o escalares, entonces los podemos sacar de acá. Esto viene de realizar varias veces este desarrollo, es decir, ya una vez que se ve eso, nosotros podemos sacar estos, o sea, UI, BJ, y esto sería multiplicado por G de E sub I con EJ. Recordemos que esto lo podemos escribir como G sub IJ. Tendríamos esto y estos son coeficientes, eso lo podemos ver como las entradas de una matriz. Bien, ya que tenemos eso, esto lo podemos escribir, o sea, G sub IJ, como, o sea, recordemos que estos los podemos obtener de aplicar una funcional sobre un vector U. Al aplicar eso también lo vimos en los temas pasados. Esto tendríamos el término que le corresponde, el término iésimo o el coeficiente iésimo. Lo mismo con la otra funcional, o sea, B sub J, lo podemos obtener de la funcional J aplicado al vector B. Bien, entonces acá nos queda G sub IJ, y esto pues es la definición de producto tensorial. ¿De quién? De phi I con phi J, aplicados a los vectores U y V. Entonces, ahora otra vez, el 2 cotensor G, lo podemos escribir como G sub IJ, el producto tensorial de phi super I con phi super J. Esto queda claro, o sea, ya es escrito en una base. Y si recordemos que aquí tenemos el producto de dos, digamos, del desarrollo de dos bases. Aquí tenemos n vectores y acá tenemos n vectores. Entonces vamos a tener n por n, es decir, n al cuadrado productos tensoriales. Y estos n al cuadrado productos tensoriales son los que van a generar al conjunto de tensores T02 sobre B, o al conjunto o al espacio vectorial de los dos cotensores 0,2 sobre B, que ya vimos acá que los podemos escribir de esa manera. Es un espacio vectorial. Entonces, ¿cuál sería el gen o quiénes generan a este espacio vectorial? ¿O cuántos generan a este espacio vectorial? ¿Cuántos vectores? Pues n cuadrado, o sea, n al cuadrado. Veamos que son linealmente independientes. Ya vimos que generan, pero faltaría ver que son linealmente independientes. Bueno, para eso, si nosotros multiplicamos, estos serían también n al cuadrado escalares, 6 sub ij
multiplicados por estos productos tensoriales igual a 0. Estamos viendo, todavía no decimos que tendrían que pasar que estos C sub IJ tendrían que ser igual a 0, todos. Si esto es igual a 0, donde el 0 es el 2 cotensor 0, esto es lo que también mostramos por allí, acá. Sale 0 por G 0U es igual a 0, o sea, de allí nosotros podemos concluir, o sea, esto es 0 de U, B es igual a 0. Es decir, este 0 es el 2 cotensor 0. Y eso quiere decir que C sub IJ por el producto tensorial de phi super I con phi super J aplicados a los vectores U, V es igual a C sub IJ U a la U super I, B super J. Esto es por definición. O sea, este producto tensorial es igual a esto. ¿Sale? ¿De dónde? Por ahí lo tenemos, acá. Bueno, entonces eso quiere decir que C sub IJ es igual a 0 para I igual a 1 hasta N y J igual a 1 hasta N. Es decir, que efectivamente estos dos, si hacemos esta igualdad, se va a cumplir para estos coeficientes iguales a 0. Es decir, eso quiere decir que todos estos son linealmente independientes, como queríamos mostrar. Bien, entonces como corolario podemos ver que la dimensión del espacio vectorial de los dos cotensores, o de los T 0,2 sobre B, es igual a la dimensión de B al cuadrado, es decir, la dimensión de B pues es n, ya que estos n vectores generan a B, o son una base de B. Entonces la dimensión del espacio vectorial de los dos cotensores es igual a n al cuadrado. Tenemos a continuación un teorema que nos dice que sea G elemento del espacio vectorial de los dos cotensores sobre B, decimos que G es regular si y solo si G sub IJ es regular. Es decir, recordemos que los G sub IJ pues son elementos de una matriz. Esto quiere decir que si el 2 cotensor G es regular, entonces también tendríamos que encontrar que esa matriz es regular. ¿Y qué quiere decir que sea regular? Pues que su determinante sea diferente de 0. Recordemos que una matriz singular es la que tiene el determinante igual a 0. Pero bueno, vamos a ver acá. Entonces, vamos a demostrar este teorema. Vamos a irnos primero en esta dirección. Vamos a decir que el 2 cotensor G es regular. Entonces G regular, entonces para todo vector U elemento del espacio vectorial B, el que G de B, U sea igual a 0, eso es por la definición que teníamos por allí, de regular. ¿Dónde está? Ya me pasé, a ver dónde está. Acá. Decimos que un 2 cotensor F es regular si para todo vector U que F de B, U es igual a F de U, B, y esto es igual a 0, implica que B sea igual a 0. Eso significa que sea un cotensor regular. Entonces, todavía no vamos hacia las matrices. Bueno, entonces, acá primero, el que G sea regular, eso tiene que significar que G de B, U es igual a 0, y esto implica que B es igual a 0, es decir, que el vector B es igual al vector 0. O al revés, que G de U, B y que eso sea igual a 0 y que G sea regular implica que B sea igual a 0. Es lo mismo. Pero bueno, entonces, si el conjunto E sub 1 hasta E sub n es una base del espacio vectorial B y tomamos E super I, o sea, E super 1, E super 2 hasta E super n, una base de la base dual de estos vectores, o sea, es decir, una base dual de
del espacio dual de B, tenemos que 0, que es lo que partimos, porque G es regular, 0 es igual a G de B, U, y ahora vamos a hacer el desarrollo sobre su base, es decir, B la vamos a escribir como combinación lineal de los vectores base, lo mismo con el vector U. Y bueno, recordemos otra vez, BI y UJ o B super I, U super J las podemos sacar, y G de EI, EJ es G sub IJ, eso ya lo sabemos, para todo vector U elemento de B. Por lo tanto, o sea, si esto es igual a 0, significa que BI por GIJ es igual a 0. Pero G es regular, esto es B es igual a 0. ¿Sale? Aquí me faltó. Entonces, como G es regular, entonces B es igual a 0. Quiere decir que todos los BI son iguales a 0. Entonces acá tenemos un sistema homogéneo. ¿Sale? Aquí efectivamente estoy quitando la U. Si esto es igual a 0, pues también es igual, es cierto que B super I por G sub IJ es igual a 0. ¿Sale? O sea, que esto sea igual a 0 implica que esto también es igual a 0. ¿Sale? Pero quiero llegar a este sistema homogéneo. Pero como G es regular, entonces B, el vector B, es igual a 0. Y que el vector sea igual a 0 quiere decir que todas sus componentes, es decir, los B sub I, o B super I, perdón, son iguales a 0. Entonces acá tenemos un sistema homogéneo. Por eso dice el sistema homogéneo 0 igual a B super I, que estos son ceros por G sub IJ, se tiene que la solución trivial es la que aplica, porque este es un sistema homogéneo. Recordemos otra vez, aquí tenemos una matriz. G sub IJ son elementos de una matriz. Entonces tendríamos una matriz multiplicada, esto lo podemos pasar de este lado, o sea, no importa, o del otro. De hecho, tendría que ir acá para que coincida con esto, ¿sale? Bueno, entonces, bueno, pero el caso es que tenemos una matriz y acá estos vectores, pero como estos vectores son todos 0 y tenemos un sistema homogéneo, es decir, donde la solución, por decirlo así, es la solución trivial, entonces eso significa que el determinante de esa matriz, o sea, el determinante de G sub IJ, tiene que ser diferente de 0. ¿Y eso qué significa? Aquí sí ya estamos en matrices. Si el determinante de G sub IJ es diferente de 0, significa que el G sub IJ, es decir, como matriz, es regular, es lo que les decía. Recordemos que es singular si el determinante de G sub IJ fuera igual a 0, entonces tendríamos una matriz singular. Entonces, partimos de que G es regular y llegamos de que G sub IJ, es decir, la representación matricial del 2 cotensor G en la base E sub I, es regular. ¿Sale? Es una matriz regular. Ahora vamos hacia allá, es decir, vamos a partir de que la representación matricial del 2 cotensor G es regular y vamos a llegar que entonces G es regular. Bien, entonces si la representación matricial es regular, entonces el determinante de esa matriz es diferente de 0, o sea, nos vamos en esta dirección. Por lo que el sistema homogéneo, otra vez, este sistema homogéneo igual a 0 tiene solución trivial, ya que si el determinante de esto es igual a 0 y es un sistema homogéneo, lo que tiene que quedar es que los BI son todos igual a 0, es decir, la solución trivial. Y entonces para todo vector U, elemento del espacio vectorial B, se tiene que, pues si esto es igual a 0, si le multiplicas esto por esto es igual a 0, si lo multiplicas ahora por otro vector, pues siempre va a ser 0. ¿Sale? Que es lo que queremos mostrar. Entonces, si siempre va a ser 0, implica que, y esto es G de V, U,
Y entonces g de v, u es igual a 0 para cualquier vector. O sea, esto siempre se va a cumplir. Si b a la i o b super i, g sub i j es igual a 0, multiplícalo por cualquier vector. Pues no importa qué vector sea, siempre y cuando sea elemento del espacio vectorial B, siempre va a ser 0, que es la definición de regular. Como entonces B es igual a 0, entonces G es regular. O sea, esa es la definición que teníamos acá. Que f de B igual a U es igual a f de U como B, y que esto sea igual a 0, implica que B es igual a 0, porque esto es una definición, o sea, esa es la definición de regular. Que un 2 cotensor f o g o el nombre que ustedes le quieran dar sea regular, implica esto, que f de b, u sea igual a f de u, v, y que esto sea igual a 0 implica que b es igual a 0. Esa es la definición de regular. Y es a lo que hemos llegado. Tenemos sistema homogéneo, b super i, g sub i, j igual a 0, multiplícale cualquier vector, no importa qué vector sea, entonces siempre va a ser igual a 0, y como b es igual a 0, entonces es la definición de que g es regular. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos más. Dice que sea E1, E2, E3 una base del espacio vectorial B, y E super 1, E super 2, E super 3 su base dual. Se nos pide verificar si el 2 tensor o el 2 cotensor sobre B es o no regular. ¿Cuál? Bueno, aquí vamos a ir viendo. Entonces queremos ver si esos cotensores o dos tensores covariantes son o no regulares. Y para eso pues nos vamos a apoyar de lo que les decía, de que G sub i j pues son las entradas de una matriz, o es la representación matricial del 2 cotensor G en la base que nos están dando. Bien, bueno, entonces primero el inciso A se nos pide verificar si el 2 cotensor G, escrito como 3 veces, o sea, tenemos un escalar, por el producto tensorial, tenemos dos funcionales lineales, el producto tensional de E super 1 con E super 2, más 2 veces por el producto tensorial de E super 2 con E super 3, menos 5 veces el producto tensorial de E super 3 con E super 2. Vamos a ver si esto es o no regular. Luego en el inciso B tenemos el 2 cotensor H, escrito de esta manera, como el producto tensorial de E super 1 con E super 1, más el producto tensorial de E super 2 con E super 2, más el producto tensorial de E super 3 con E super 3. También vamos a verificar si es o no regular. Y finalmente en el inciso C, el 2 cotensor F, veamos también si es regular o no, escrito de esta manera, como un medio del producto tensorial de E super 1 con E super 2, menos 4 veces el producto tensorial de E super 2 con E super 2. Bien, entonces de acá G, pues estos nos darían las entradas, o sea, es decir, G1, 2, pues sería lo que está multiplicado, o sea, este es el coeficiente de G1, 2, de la entrada G1, 2. ¿Sale? Entonces aquí tendríamos, es decir, el G1, 1 es 0, acá no tenemos. O sea, tendríamos 0 que multiplica el producto tensorial de E super 1 con E super 1. ¿Sale? Eso no lo tenemos. Entonces nos queda allí 0. Luego, bueno, recordemos que la definición acá si se dan cuenta estamos trabajando sobre productos tensoriales, pero lo que estamos aplicando finalmente es esto, o sea, ¿sale? O sea, nos tendríamos que regresar acá, por decirlo así. Esta funcional aplicado al vector u, pues nos da su componente, la componente que estamos buscando.
¿sale? De ahí vamos, o sea, porque G sub IJ es es G de EI con EJ. ¿Dónde está? Permítame, acá, ¿sale? Pero G sub IJ podemos ver como esto, o sea, si se dan cuenta, esto es en la base normal, no es en la base dual, pero de allí fuimos desarrollando cuando vimos una base acá, que lo podemos escribir como productos tensoriales, ¿sale? Y productos tensoriales de funcionales, es decir, en la base dual, ¿sale? Acá lo estamos viendo, es decir, G de U, V, o G aplicado a estos dos vectores, lo escribimos de esta manera, y también G de IJ, escrito como este producto tensorial, es decir, los coeficientes, como les decía, los podemos escribir como el producto tensorial de funcionales, ¿sale? O sea, el producto tensorial de estos nos dan estos coeficientes. Bueno, no estos coeficientes, los coeficientes serían estos, pero estos valores, ¿sale? De ahí va. Bueno, entonces espero no habernos enredado más. Estamos acá. Entonces acá tenemos que el G11 sería 0. ¿Sale? O tendríamos el 0 por E super 1 con el producto tensorial de E super 1 con E super 1. No tenemos ese elemento, entonces sería 0. Luego tenemos 3 veces E super 1 con E super 2. Entonces esto nos daría el G12. ¿Sale? Y sería 3. Esto sería el G23. ¿Sale? O sea, el siguiente que sería el G13, pues también no lo tenemos. O sea, no tenemos ese producto tensorial y entonces es 0. Luego tendríamos el G1, no, el G21, que sería el producto tensorial de E super 2 con E super 1. Tampoco lo tenemos, por eso es que es 0. Luego tendríamos el G22, o sea, es decir, el producto tensorial de E super 2 con E super 2, que tampoco lo tenemos, entonces es un 0. Luego tenemos el G23, y aquí sí lo tenemos, es el producto tensorial de E super 2 con E super 3, entonces el coeficiente es 2, y ahí queda. Luego tendríamos el G31, que no lo tenemos, es decir, es un 0. Luego tendríamos el G32, que sale del producto tensorial de E super 3 con E super 2. El coeficiente es menos 5, por eso es que hemos colocado aquí el menos 5. Y finalmente el G33, que del término o el coeficiente lo tomaríamos del producto tensorial de E super 3 con E super 3, que tampoco lo tenemos, quiere decir que el coeficiente es 0. ¿Sale? Bueno, lo mismo vamos a hacer con los demás. Y entonces, ¿cómo sabemos que es regular G? Pues sacando el determinante de esta matriz, es decir, el determinante de G sub IJ, lo podemos checar. Tenemos una columna de ceros, entonces podemos usar esas propiedades o pormenores, o sea, sería 0 por este determinante, menos 0 por el otro determinante, o sea, vamos así, 0 por este determinante. Luego menos 0 por el determinante de 3 ceros menos 5 0, pero sigue siendo 0. Luego más el determinante de 3 0 0 2 y también es 0, entonces el determinante es 0. Por lo tanto, no es regular. O sea, dijimos que para que fuera regular el determinante tendría que ser diferente de 0. Por lo tanto, esta matriz es singular. Pero bueno, lo que importaba es que era verificar o no si es regular. Y en este caso no es regular. ¿Sale? Bueno, entonces este primer 2 cotensor G no es regular. Y veamos el inciso B. Acá otra vez aplicando lo mismo. En el primer
término, ese será el G1, 1, tenemos un 1, el G1, 2, no tenemos nada, entonces un 0, G1, 3, tampoco tenemos acá, producto tensorial, entonces sería 0, y bueno, este sería el elemento G2, 2, es un 1, y el elemento G3, 3, esa es una diagonal, es decir, es la matriz identidad. Pues ya sabemos que su determinante es igual a 1 y es diferente de 0, por lo tanto H sí es regular, es decir este 2 cotensor H es regular. Y en el inciso C tenemos a F, y otra vez los coeficientes tendríamos en el G1, 2, un medio, y los demás 0, y tenemos el G2, 2, es decir, acá tenemos menos 4, todos los demás 0. También tenemos filas, columnas 0, 0, el determinante es 0. Por lo tanto, también F es singular, es decir, es no regular. Entonces, de estos dos cotensores, el único que es regular es H. Otros ejemplos, tenemos acá una función o una transformación o un mapeo F que va de R2 a R2, dada de esta manera. Bueno, en este caso es una transformación bilineal o es un 2 cotensor. En este caso, este 2 cotensor aplicado a dos vectores está definido de esta manera como el determinante. Recordemos que si es un 2 cotensor, el resultado es un número, es un escalar. El determinante de vectores o de lo que sea, pues es un escalar. Entonces este 2 cotensor F está definido así, como va de R2, acá me he equivocado, una disculpa, aquí sería F va de R2 a R, o sea, no puede ir de R2 a R2, porque entonces ya no sería un 2 cotensor. ¿Sale? Bueno, entonces este 2 cotensor F está definido en este caso como en la primera fila, si se dan cuenta, son las componentes de U. U1, U2 son las componentes de U, y en la segunda columna, no fila, son columnas, en la segunda columna de este determinante son las componentes de B, donde U tiene componentes U1, U2 y V tiene componentes V1 y V2. Se nos pide probar que F es un 2 cotensor covariante en R2. ¿Sale? Entonces, ojo, acá hay que quitarle este 2. Bueno, para eso primero tendríamos que ver para ver que es un 2 cotensor es que el resultado sea elemento de los reales. Esa es la definición que dimos al principio. Acá. Si F es un 2 cotensor, si G es un 2 cotensor, entonces G de B1 con B2, aplicado a estos dos vectores, tiene que ser un escalar. Luego la linealidad, o sea, la bilinealidad, esto es que sea bilineal. Linealidad por la izquierda y por la derecha. Es lo que tenemos que probar acá. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Bien, entonces la primera la cumple. Sabemos que el determinante de algo pues es un número, es un escalar. Entonces eso se cumple. Veamos que F es bilineal. Bueno, entonces tomemos dos vectores, B1, B2, W, elementos de R2, es decir, son vectores de dos dimensiones, y A1, A2, escalares, elementos de R. Entonces las componentes del vector B1 es B1, 1, B1, 2, las componentes del vector 2, B2, 1, B2, 2, y las componentes del vector W, W1, W2. Bien, vamos a ver, aplicando esto, es decir, vamos a ver la linealidad por la izquierda. ¿Sale? Esto es un vector, la suma de A1 por B1 más A2 por B2, esto es un vector con otro vector. Entonces, de acuerdo a la definición, sería la primera componente de este vector, o sea, en la primera columna tendríamos la primera componente las componentes de este vector. Entonces, ¿cuáles son las componentes? Este es un escalar. La primera componente del vector B1, pues es B1, 1.
y la primera componente del vector B2 pues es B2, 1. Entonces esto es lo que quedaría. Tendríamos A1, B1, 1 más A2, B2, 1. Y acá y bueno, digo, estamos en la primera columna. Y en el siguiente pues sería la segunda componente de este vector. ¿Y quién sería la segunda componente de este vector? Pues es como A es un escalar, pues sería A1 por B1, 2. B1, 2. Ahí donde estoy, aquí. B1, 2. Más la segunda componente del vector B2 por A2. La segunda componente es B2, 2. Ahí está. Y bueno, con W pues no hay problema. Primera componente W1, segunda componente W2. Bien. De aquí, por propiedades de determinantes, esto se puede escribir como el determinante de A1 por B1, 1 con W1, A1 por B1, 2 con W2, más el determinante formado por esto. Es decir, A2, B2, 1 con W1, A2, B2, 2 con W2. Esto es por propiedades de determinantes. Bien, y también otra vez, nuevamente por propiedades de determinantes, aquí tenemos un escalar que se repite, entonces lo podemos sacar. Sería A1 por el determinante de B1, 1, W1, B1, 2, W2. Y acá también por propiedades de determinantes sacamos ese escalar A2 y nos queda este determinante. Y bien, entonces nos queda el escalar A1, pero esto es la definición de f, es decir, esta es la primera componente del vector B1 y la segunda componente del vector B1. ¿Sale? B1, 1, B1, 2 en la primera columna y en la segunda columna las componentes del vector W. Entonces esto es f de V1 con W. Y acá también queda claro que es f de V2 con W, ya que estas en la primera columna son las componentes del vector B2. La primera componente, la segunda componente, la primera componente de W, la segunda componente. Entonces queda claro que esto es cierto. Y entonces la linealidad por la izquierda se cumple sin mayor problema. Y lo mismo podemos verificar para linealidad por la derecha. Entonces sería f de este vector con este vector, o sea, aunque es una suma de un escalar con un vector más otro escalar por el vector B2, pues la suma es un vector. Y bien, entonces por definición, en la primera columna tendríamos las componentes del vector W, es W1, W2, y en la segunda columna las componentes de esta suma de vectores. Entonces sería A1, B1, 1, más A2, B2, 1, que es lo que tenemos acá, y la segunda componente sería A1, B1, 2, más A2, B2, 2, que es lo que tenemos acá. Nuevamente, por propiedades de determinantes, quedaría el determinante de esto con esto, más el determinante de esto con esto, que es lo que queda acá. Y otra vez por propiedades de determinantes, aquí tenemos un escalar que se repite en esta columna, lo podemos sacar. También si estuviera en una fila, también se puede sacar ese escalar o ese número. Entonces nos queda esto y otra vez nos queda esto, sería A1 por f de W con B1 más A2 por f de W con B2. Y entonces f es lineal por la derecha. Entonces se cumplen las tres propiedades, por lo tanto f es un 2 tensor covariante, es decir, f definido de esta manera, esta función definida de esta manera, sí es un 2 cotensor. Y bueno, ojo acá, como les decía, esto no es R2, esto es R. Inciso B dice determinar la representación matricial del 2 cotensor F. O sea, seguimos en el mismo problema. Ahora se nos pide determinar la representación matricial de este 2 cotensor. ¿Y eso quién es? Recordemos, es f de E sub I, E sub J. Lo hemos estado mencionando. Entonces, en la base vamos a usar la base canónica, o sea, la base usual, la base estándar. Es decir, E1 es el vector 1,0 y el E2 es el vector 0,1.
Por lo tanto, el F11 sería el E11. Entonces recordemos, por definición de F, en la primera columna son las componentes del vector, del primer vector. Entonces, ¿cuáles son las componentes del primer vector? 1, 0. En la segunda columna, las componentes del segundo vector, que en este caso también es E1. Entonces, es el determinante 1, 0, 1, 0. Y eso es 0. Otra vez tenemos ceros acá, entonces es 0. F21 sería F de E2 con E1. E2 sería 0,1 y E1 es 1,0. Su determinante es 0 por 0, 0 menos 1 por 1, entonces es un menos 1. Eso sería el F21. Ya tenemos F11, F21, o sea, tendría que ir F11, F12, ¿sale? Luego F21 y F22, pero bueno, no los escribí en ese orden, pero bueno, F12 sería F de E1 con E2, entonces E1, sus componentes es 1, 0, E2, 0,1, 1 por 1, 1, menos 0 por 0, 0, entonces es 1, y F22, pues es F de E sub 2 con E sub 2, es decir, 0,1, 0,1, su determinante, entonces 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0, 0. Es decir, esta sería la representación de F, del 2 cotensor F. F sub I J, tendríamos F11, F12, F21, F22. Entonces F11 es lo que les decía, ¿dónde está? Aquí 0, F12 es 1, F21, calculamos acá, es menos 1, y F22 es 0. Bueno, entonces eso sería la representación del 2 cotensor F. También podemos notar que F de V que por definición es igual a esto. Ahora por propiedades de determinantes, este determinante es igual al determinante de pasar esta columna, o sea, al intercambiar columnas o filas por propiedades de determinantes, se cambia de signo. Entonces, F de V con W es menos F de W con V. ¿Sale? Cuando sucede esto, decimos que F es un 2 cotensor antisimétrico. Es decir, si pasa lo contrario, es que F de W es igual, sin el signo, es igual a F de W con V, entonces sería simétrico. Pero en este caso, como en este ejemplo particular, o sea, no el que sean estas determinantes, aquí es por la definición, es un ejemplo muy particular, pero en general, si pasa que F de V con W es igual a menos F de W con V, entonces decimos que F es un 2 cotensor antisimétrico. Bien, bueno, esto es lo que ya habíamos usado, de hecho, en este ejercicio, que como productos tensoriales, F lo podemos escribir como F11, producto tensorial de Φ1 con Φ1, más F12, producto tensorial de Φ1 con Φ2. Recordemos que estas son los vectores de la base dual. ¿Sale? Bueno, los podemos ver como vectores también. Entonces el producto tensorial de elementos o de funcionales o de los vectores de la base dual. ¿Sale? Eso ya lo usamos. En este caso otra vez tenemos que F11, ¿cuánto nos dio? 0. Entonces acá este término, por decirlo así, se va. Luego tendríamos el F12, que en este caso sí es un 1, entonces nos quedaría 1 por el producto tensorial de Φ1 con Φ2. ¿Vale? Ya lo escribimos acá. Luego tendríamos el F21, que en nuestro caso fue menos 1, entonces tendríamos acá menos 1 o menos el producto tensorial de Φ2 con Φ1, lo que tenemos acá, y finalmente el F22, que es igual a 0, con esto pues eso es 0. Entonces F también lo podemos escribir, o sea, la representación matricial sería esta. Pero también lo podemos escribir como esta forma, o sea, como producto, como suma de productos tensoriales, esta sería la forma, ¿sale? Bueno, entonces, como conclusión de esta parte, que
Si G de U, V es igual a G de B, U, implica que G es un 2 cotensor simétrico. Si al contrario, si G de U, V es igual a menos G de B, U, entonces G es un 2 cotensor antisimétrico. Bien, ahora dice sea otra vez el conjunto E sub 1 hasta E sub n, una base del espacio vectorial B, y si G es elemento del espacio vectorial de los dos cotensores, sus coordenadas con respecto a la base B serán, o sea, queremos ver cuáles serían las coordenadas de esto. Bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, las coordenadas del 2 cotensor G en la base acá de B, pues sería los coeficientes, o sea, serían los G sub I J, escrito de esta manera. Si cambiamos de base, ¿qué pasa? O sea, lo que queremos ver es cuál sería la ecuación que nos va a llevar a un cambio de base. Entonces, ya tenemos aquí una base. Entonces, las coordenadas de este 2 cotensor las podemos encontrar de esta manera, como los G sub I J, que sería G de I, J, lo que hemos estado haciendo en los ejercicios para hallar la representación matricial. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos de base? Pensemos que tenemos la base primada, E sub I prima, escrita como A sub I J por EJ. O sea, estas por las relaciones o matrices de cambio de base. Recordemos que esta A sub I J sería la matriz de cambio de base de las componentes de la base no primada a la primada. No estamos hablando de componentes ni coordenadas. Aquí son cambio de base. Bueno, tendremos que G sub I J prima. Vamos a ver con cambio de base qué pasa con las coordenadas. ¿Sale? O sea, vamos a ver otra vez eso. Vamos a cambiar de base y vamos a ver si las coordenadas cambian covariantemente o contravariantemente. ¿Qué significa que cambien covariantemente? Es decir, que si escribimos algo como esto, vamos a tener la misma relación de no primadas a primadas y la misma ecuación. Porque recordemos que en el caso de coordenadas, en ese caso sí cambian. Pero bueno, veremos ahorita qué pasa. Entonces lo que queremos ver es cómo cambian las coordenadas de un G tensor cuando cambiamos la base. Bien, entonces vamos a pensar que estas son las nuevas coordenadas, G sub I J prima, y esto sería igual a G, o sea, el cotensor G de EI prima con EJ prima. Pero recordemos que ya tenemos la forma de cambiar estas bases por medio de esta ecuación. Entonces E1' sería igual a sub 1L, E sub L, y EJ', la misma ecuación, del mismo tipo, pero obviamente con otros subíndices. Entonces tendríamos que sería igual a sub JS por ES. Nuevamente, A sub I L y A sub JS son componentes y las podemos sacar de esta relación y entonces quedan de esta manera y solamente nos quedaría G de LS, es decir, una G sub LS. Y entonces esta sería la transformación. O sea, si cambiamos de base, las nuevas coordenadas de G sub I J, o la representación matricial ahora en la base primada, si se dan cuenta, es la multiplicación de dos matrices, bueno, de tres matrices de hecho, pero bueno, me refiero acá que sería la matriz de transformación de base o cambio de base de la no primada a la primada dos veces. ¿Sale? O sea, tenemos esta y esta. Son dos veces. Otra cosa que hay que identificar es que esta transformación se transforma de forma covariante, es decir, no contravariante. Es decir, si se dan cuenta, vamos de la no primada a la primada, acá de la misma manera, de la no primada a la primada, igual que el cambio de base.
Entonces se dice acá que la transformación en cotensores también es de forma covariante, no es de forma contravariante, como vimos con los vectores. Cuando cambiamos de la base no primada a la primada, digamos en vectores, las componentes cambian de manera contraria, sería de las primadas a las no primadas. Pero bueno, solo quería mencionar esto. Tenemos acá un ejemplo. Dice que sea V un espacio vectorial real de dimensión 2, sea beta una base para B con los vectores E1 y E2, y beta asterisco la base dual de beta, es decir, el E super 1, E super 2. Tenemos que G está escrita como de esta manera, es decir, es el producto tensorial de E super 1 con E super 1 más E super 2 con E super 2. Esto lo podemos escribir, o sea, si tiene otras componentes, como delta IJ E super I, producto tensorial con E super J. ¿Por qué lo podemos escribir de esta manera? Ya que solamente sobreviven cuando I es igual a J. Recordemos que esto sería una suma. Si tenemos E super 1 con 2, entonces es 0 y no tenemos componentes. Se entiende entonces esto, o sea, escribir G de esta manera se puede escribir con una delta de Kronecker. Bien, si ahora tenemos la base primada como E1', E2', tal que E1' sería un coseno de teta E1 más seno de teta por E2, y el E2' menos seno de teta E1 más coseno de teta E2. Si se dan cuenta, esta sería una rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Sería este el resultado. Pero bueno, lo que se nos pide es hallar la forma explícita de G, o sea, del cotensor G, respecto a la base beta prima. Entonces aquí ya tenemos, digamos, la forma explícita de G, pero en la base normal. ¿Sale? Aunque aquí tenemos la base dual, pero digamos que está relacionado con la base normal. ¿Sí? Recuerden que aquí sería el G11 y el GE1 E1 y así. Pero bueno, entonces queremos saber cuál sería la forma explícita de G ahora si hacemos un cambio de base a la base beta prima. Bien, entonces vamos a usar el resultado que encontramos acá, o sea, G' tiene que ser igual a, o sea, como ya sabemos, el G lo podemos escribir como GIJ por delta IJ por los productos tensoriales escritos de esta manera. Es decir, G' tiene que ser escrita, bueno, no es G', aquí G primero la podemos escribir como G sub IJ por el producto tensorial de EI con EJ. Acá es de la imagen, o sea, no es primada, yo me estaba equivocando. Y también el GIJ, entonces si escribimos G de esta manera, el GIJ tiene que ser el delta IJ en este caso particular, por esto que escribimos acá. No es que siempre pase eso. En este ejemplo en particular esto sí es cierto, o sea, esto siempre va a suceder. Pero en este caso específico, nuestra GIJ es la delta de Kronecker. Y entonces, acá vamos a tener que estos tienen que ser igual a GIJ'. Es decir, G lo podemos, si lo viéramos como un vector, lo escribimos en la base no primada. Y también lo podemos escribir en términos de la base primada, ¿sale? Es lo que estamos haciendo acá, solamente que acá estamos hablando de productos tensoriales. Bien, entonces G lo podemos escribir así, o también, como ya lo mencioné, en la base primada, pero el GIJ' sabemos que es G de E sub I', E sub J'. También esto ya lo vimos, es lo que acabamos de ver acá. Bien, entonces G sub I J' es igual a G, y esto también con los cambios de base que
Ya vimos acá con la ecuación de cambio de base. Lo estamos volviendo a hacer. O sea, de hecho no era necesario. Ya podríamos escribir hasta acá porque es lo que mostramos acá. Bueno, entonces lo que nos queda acá sería otra vez salen estas componentes y solamente nos queda G de E sub K S. Y esto G de E sub K S por esta relación tiene que ser la delta K S. En este caso específico, no es que G de E sub K E sub S siempre sea una delta de Kronecker, eso no es cierto, solamente en este ejemplo en particular, ¿sale? Porque tenemos en la base no dual esta expresión de G. Bueno, ya que tenemos eso, entonces si desarrollamos, es decir, recordemos acá escribir la sumatoria, pero no es necesario porque estamos en el espacio bidimensional. Digamos que la delta aquí sirve como un operador de reemplazo. Entonces lo que estamos haciendo es reemplazar la S por K. Y nos quedaría A sub I K por A sub J S. Digo K, porque estamos reemplazando la S por K, por esta delta. Y va a ser una suma desde K igual a 1 hasta 2. ¿Sale? Los índices repetidos aquí serían K y K. Bueno, aunque aquí sí puse de forma explícita la suma, no era necesario. Bueno, entonces el G sub I J' tiene que ser, la K es la que está repetida, es el índice repetido y va desde K igual a 1 hasta 2, entonces tiene que ser esta expresión A sub I 1 más A sub J 1 más A sub I 2 más, por A sub J 2. Tenemos esta relación y estas A's las podemos, o sea, son los coeficientes que tenemos acá al hacer este cambio. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, acá escribimos que E1' de acá, E1' sería el A11 por E1 más A12 por E2. Es lo que tenemos acá. Y E2' es igual a A21 por E1 más A22 por E2. De acá esto sería A11, A22. Digo A21 y A22. Estas son las expresiones que nos hacen falta. Bueno, no expresiones, los términos que queremos saber quiénes son. Entonces A11 es coseno de teta, A12 es seno de teta. Seno de teta, seno de teta. El A21 es menos seno de teta, de acá. Y el A22, perdón, es el coseno de teta. Bien, entonces ya nosotros podemos calcular para cada I y J. Bueno, podemos calcular los términos primados de G. O sea, G'11, G'12, G'21, G'22. ¿Sale? Entonces el G11 de esta expresión, es decir, I es igual a 1 y J es igual a 1, 1, 1. Entonces nos quedaría A11, A11 más A12 por A12. Y ya sabemos quiénes son estos términos. Entonces nos quedaría A11, que es coseno de teta por A11, que sería coseno de teta al cuadrado, más A12 por A12. A12 es seno de teta, entonces nos queda coseno del cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, y eso es igual a 1. El G'12 sería ahora I es igual a 1 y J es igual a 2, I es igual a 1, J es igual a 2. O sea, acá tenemos 1, 2, 1, 2. Entonces nos quedaría A1, 1, A2, 1, A1 más, A1, 2 más por A2, 2. Bueno, el A1, 1 sigue siendo coseno de teta. A2, 1 es menos seno de teta. Entonces nos quedaría acá menos coseno de teta por seno de teta. Más A1, 2 que es seno de teta por A2, 2. Entonces sería coseno de teta. Entonces nos queda esto que sería igual a 0. Lo mismo pasa con el G'21, hay que hacerlo, también nos queda 0, y el G'22
también nos queda seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que sería igual a 1. Por lo tanto, la forma matricial o la representación matricial de G' sería esta matriz, que es la matriz identidad, que desde luego ya sabemos que esto es la delta de Kronecker. Por esto, bueno, G sub ij sabíamos que eso era la delta de Kronecker por la definición de esta G. La G primada sub ij no sabíamos cuál era su forma, pero al escribir esto sabemos que la delta de Kronecker pues son las entradas son 1 cuando i es igual a i, y si i es diferente de j tenemos ceros. Entonces esta es la matriz identidad y entonces eso es G sub ij'. Bien, entonces ya en la base primada G' sería delta ij por el producto tensorial de E super i' con E super j'. Esa sería la forma. Aquí bueno, no es cierto. Aquí lo que queremos es, lo que nos pide es hallar la forma explícita de G respecto a la base primada. Y esta es la base primada, o sea, G, como lo dijimos al principio, lo podemos escribir en términos de las componentes no primadas o en términos de la base no primada y en términos de la base primada. Entonces ya sabemos quién es G sub ij', resulta que es la delta de Kronecker, y bueno, esto lo dejamos así ya que es en la base primada. Y entonces acá terminamos este ejercicio.